La semilla de las flexibilísimas injurias a la corona creció, empezando por las limitaciones al derecho de protesta con la ya famosísima Ley de Seguridad Ciudadana, mucho más y mejor conocida como Ley Mordaza, escalando hacia una cultura de la cancelación cada vez más agresiva, auspiciada por un linchamiento público en los medios, con el uso extensivo de alarmantes etiquetas como negacionistas, que aspiran a transformar en la única verdad las fuentes gubernamentales, las fuentes oficiales, y amparándose en la cada vez más explícita y frecuente censura en las redes sociales. Hoy, el Estado español, difuminándose las diferencias, al menos en este ámbito, con la dictadura franquista, utiliza impunemente la censura, bajo eufemismos, como delito de odio o delito de desinformación. Aunque el contexto actual no lo hace muy sorprendente, especialmente después de la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, en la cual se pretende perseguir de manera sistemática a los youtubers por simplemente dar opiniones contrarias al gobierno, el presidente de la Junta Democrática de España y abogado Rubén Gisbert, más conocido por su divulgación en su canal personal de YouTube, ha explicado en uno de sus vídeos, además de en entrevistas con compañeros de plataforma, dado que es imposible que este tipo de noticias tenga cobertura en la televisión, ya sea pública o privada, ha explicado que ha sido admitida a trámite una denuncia en contra de su persona por parte de la Fiscalía. Además, los motivos por los cuales se ha realizado esta denuncia no serían en absoluto claros, sino que ha sido de manera muy insólita la propia Fiscalía la cual ha decidido investigarlo, imputándolo de presuntos delitos de odio y de desinformación. ¿En torno a qué girarían estos presuntos delitos de odio y de desinformación? Pues girarían en torno a sus vídeos de opinión al respecto de la guerra de Ucrania. Es decir, girarían en torno a un contenido que ni siquiera es su contenido habitual. Dentro de la imputación encontraríamos, por ejemplo, prácticas tan lamentables como la deformación de títulos de vídeos de YouTube de Rubén Gisbert para, de alguna manera, intentar enfatizar este supuesto crimen de odio, y por otra parte, tendríamos como ejemplo de un caso claro de incitación al odio, como Rubén Gisbert exponía en su canal que la población civil de Ucrania, en la zona del Donbass, estaba siendo bombardeada por su propio gobierno. Algo absolutamente obvio en el contexto de una guerra civil que se estaba produciendo dentro del propio país antes de la invasión y que, en cualquier caso, sorprendentemente, dejaría a los investigadores en la tesitura de o bien estar afirmando que es inaceptable criticar que un Estado, que un gobierno bombardee a su población civil, o bien que esto no se estaría produciendo en ningún caso, que sería falso, lo cual es obvio que es cierto y además está reconocido por la ONU. Las tesis de Rubén Gisbert sobre la guerra de Ucrania no serían muy distintas de la opinión mayoritaria durante la guerra de Irak y el apoyo de España a esta durante el gobierno de José María Aznar. Y es que España no debería de participar en una guerra, mucho menos sin que los españoles se pronuncien al respecto y sin que exista una investigación que garantice que este apoyo suministrado no se utiliza de manera inmoral, como en este caso, por ejemplo, el uso de las armas que España está ofreciendo a Ucrania para el ataque a la población civil, que es lo que precisamente Rubén Gisbert denunciaba en estos vídeos. Opiniones que además no suelen ser en un contexto general muy controvertidas, puesto que son las mayoritariamente defendidas en cualquier tipo de guerra. Sin embargo, en este caso no lo han sido. Cosa sorprendente, quizás debido al seguidismo político, en este caso por parte de los votantes de izquierdas, que han silenciado este tipo de opiniones en pos de una defensa a ultranza de las tesis del gobierno que sí, eso sí es habitual, defienden su acción de gobierno. Con esto no queremos apuntar tendenciosamente hacia la ideología de izquierda, sino hacia el partido del gobierno actual que preside, sencillamente porque es el que está presidiendo, sin perjuicio de pensar que seguramente el próximo gobierno será incluso peor en este respecto, del mismo modo que ha venido escalando este problema cada vez a una mayor censura y que probablemente lo que está causando esto no es otra cosa que el fanatismo de una sociedad que está siendo absorbida y está normalizando completamente este tipo de acciones por parte de los gobiernos. En resumen, se está admitiendo a trámite por parte de la Fiscalía del Estado, un órgano que jamás admitiría a trámite una cuestión como esta de manera normal si no fuera por un uso tendencioso y partidista de las leyes, mediante la imputación de una serie de delitos que es bastante discutible ya en su propia naturaleza, encima de manera totalmente falaz, errónea y arbitraria. Por todo ello, el objetivo de este vídeo es solidarizarnos con Rubén Gisbert en un momento en el cual el Estado, que debiera
velar por nuestros derechos fundamentales y su cumplimiento está nada más lejos que utilizando la maquinaria que obtiene supuestamente en representación nuestra para atacar a un particular en pro de sus propios intereses. Esto, más allá de ser deleznable, debería de empezar una reflexión crítica por parte de la sociedad para parar lo que empieza a ser un precedente actualmente. Y aquí debería acabar este vídeo en realidad. Con esto debería de ser suficiente para que la gente se alarmara, se escandalizara o reconociera ya estar escandalizada al respecto de esta problemática e intentara en la medida de sus posibilidades tomar acción para solucionar algo que ocurre en su nombre, supuestamente. Sin embargo, lamentablemente, creo necesario retomar un debate que debería de estar absolutamente terminado. Esta fue, por ejemplo, la libertad de expresión, una de las consignas principales durante la Ilustración. Ya Kant, por ejemplo, en uno de sus ensayos titulado Respuesta a la pregunta, que es la Ilustración, exponía cómo una sociedad no debe de permitir bajo ninguna circunstancia que las opiniones públicas sean censuradas en modo alguno, ya que esto incluso podría constituir un grave crimen contra la humanidad, bloqueando su avance intelectual, su avance moral, etc. No deberían, de modo alguno, prohibirse las opiniones controvertidas. Esto es así porque la única manera sostenible racionalmente de hacer que una opinión controvertida no sea aceptada como correcta es rebatirla argumentalmente. En realidad, actualmente pocas personas negarán esto. Ese no es el modus operandi. El modus operandi actual postmoderno consiste en aceptar los principios que todo el mundo debiera aceptar porque son racionalmente indiscutibles como correctos, pero ser muy flexibles en la interpretación de los mismos y admitir muchas excepciones que no tienen fundamento racional alguno, solamente fundamento ideológico, emocional y generalmente de baja calidad. A este respecto, muchas personas dirían, probablemente porque lo han escuchado, no porque lo hayan reflexionado, lo hayan escuchado mayoritariamente en la televisión, que es muy importante para el desarrollo de una sociedad moderna la existencia de figuras como el delito de odio o el delito de desinformación porque protegen los derechos humanos. Más allá de la excusa vaga de utilizar los derechos humanos para justificar cualquier cosa, siendo que los derechos humanos simplemente son axiomas que se han tomado como ciertos porque ya habían sido debatidos y no podemos ir incorporando axiomas de manera arbitraria, más allá de esto hay que destacar que estas corrientes posmodernas, que nacen mayoritariamente en el contexto universitario estadounidense, están ampliamente criticadas y no están en absoluto ampliamente aceptadas, algo que parece ser que en España es absolutamente indiscutible cuando es muy discutible en los lugares en los cuales han nacido. Pero en cualquier caso, no vamos a necesitar entrar en el largo debate sobre si los delitos de odio, sobre si los delitos de desinformación son o no relevantes para una sociedad, porque no será absolutamente necesario porque existen diferencias esenciales entre Estados Unidos y España. Veamos simplemente algunas de las réplicas más habituales al respecto y luego entraremos contundentemente a desmontar que esto tenga ningún tipo de función razonable en España y que solamente puede ser utilizado en contra nuestra, en contra del pueblo. La primera objeción gira en torno a la crítica que ya hemos mencionado de Kant. La sociedad, a nivel moral, no se comporta necesariamente de forma racional, sino que lo hace de forma cultural. Muchos hábitos están arraigados en la sociedad y son difícilmente criticables. El hecho de establecer una norma que impide opinar de cualquier forma puede obstaculizar enormemente el avance moral de una sociedad, por cuanto que impida que ciertos debates tengan lugar cuando esos debates quizás sean impopulares o sean muy considerados negativamente por parte de la mayoría de la población y sin embargo constituyan un paso indiscutible hacia adelante. Todo el mundo puede imaginar prácticas que antiguamente eran totalmente normales y que quizás la sociedad era reacia y reticente a las críticas y que actualmente, afortunadamente, han dejado de practicarse. La segunda crítica habitual tiene que ver con la dificultad de precisar de manera objetiva que se considera un delito de odio y que se considera desinformación, o incluso a las posibles paradojas de la definición de estos preceptos. Otra de las críticas que se realizan es que quizás estas políticas no fueran eficaces, por cuanto que una sociedad, para volverse racional,
necesita un proceso que la haga más crítica, y precisamente estas medidas atentarían en contra del sentido crítico, ya que se basarían en una tutela del pueblo, intentando no someterlo a unas ciertas informaciones o a unos ciertos mensajes que serían perjudiciales para él. Como ya apuntaba Kant en el ensayo anteriormente citado, precisamente la ilustración es el abandono de la minoría de edad por parte de la población, es decir, de algún modo, como ahora es más popular decir, el empoderamiento de la sociedad hacia una conducta mucho más racional. Y este tipo de leyes no parecen para nada favorecer esto. La última de las críticas giraría en torno a la investigación científica. Y es que, como bien sabemos, la investigación científica necesita del estudio de toda suerte de temas, de toda suerte de tópicos, porque al final lo que acaba resultando útil no necesariamente parte de una investigación que claramente resultaba útil en un principio. Algunos de los logros más importantes de la humanidad se han desarrollado a partir de investigaciones que en principio no apuntaban en la dirección prevista, y muchas de las veces la ciencia necesita un desarrollo totalmente flexible, totalmente no dirigido para alcanzar resultados óptimos. Pero como ya hemos dicho, al margen de estas críticas, en España, incluso si aceptáramos que estos preceptos son aceptables, valga la redundancia, en España no son en absoluto aplicables, porque en España no existe independencia judicial. En España todos los españoles sabemos que los jueces son elegidos a dedo por los políticos. Una vez de un partido, una vez de otro, a veces se pacta, a veces no, pero son elegidos por el partido o la coalición de partidos que conforma el gobierno. Esto es inaceptable para aplicar unas leyes que en esencia se basan en decidir qué se puede opinar y qué no se puede opinar, porque siempre el gobierno va a poder hacer uso partidista de estas informaciones, siempre, absolutamente siempre. Estamos dando al gobierno el control de la información, algo que sin duda alguna le favorece indiscutiblemente. Estamos dotando al Estado de herramientas para ser absolutamente totalitario, absolutamente represivo con la libertad de pensamiento, del mismo modo que una dictadura podría hacer. Y esto es absolutamente inaceptable en este país. En realidad, lo que es inaceptable es que en este país no exista independencia judicial. Es inaceptable que si se le pregunta a Pedro Sánchez de quién depende la fiscalía, nos diga que pues eso, que la fiscalía depende del gobierno. Y para acabar, aquí añadiría la típica reflexión de que quizás el gobierno actual te gusta ideológicamente, pero estas leyes se van a quedar para todos los gobiernos que vengan en lo sucesivo. Pero si, como estamos diciendo, este tipo de leyes aplicadas de esta manera tan arbitraria, con un Estado que no garantiza en ningún modo la independencia judicial, es propia de una dictadura totalitaria, si realmente estamos considerando que esto es una aberración en contra de los derechos humanos, en contra de todos los principios sostenidos en la Ilustración, por lo menos por el modo en el cual se puede aplicar en este país, ¿de verdad quieres que el consuelo dependa única y exclusivamente, tu crítica, tu justificación contra esta ley dependa exclusivamente de que podría haber alguien que abuse del poder que te guste menos? ¿De verdad esa es tu justificación? Lamento destacar que ningún gobierno de España vela por los intereses de los españoles. Y esto es así, tanto por la naturaleza humana, que prioriza los intereses personales en la mayoría de casos, especialmente en ámbitos tan corruptos como la política, pero además es así especialmente porque el sistema político español no pone ningún tipo de frenos a esta ambición. Por lo tanto, dejemos de elegir verdugos y hagamos lo posible para poner límites a estos abusos de poder que atentan contra los derechos más esenciales y más estudiados a lo largo de la literatura filosófica europea, estadounidense y de toda suerte de sociedades modernas.